Hoy en el recuento, Huawei presenta un nuevo dispositivo después de todo el veto y te contaré si tiene Android o no. Además, Samsung anuncia una nueva variante en color rojo de su Galaxy S10 y reduce su producción en China. También, en más noticias de Huawei, nueva declaración de su presidente con respecto a los Estados Unidos. Además, el Huawei Mate X reaparece en otro video, ahora probando su velocidad de conexión 5G. Y para terminar, te hablo de un nuevo dispositivo de Lenovo muy interesante. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si te interesa el mercado o si te gusta el mercado de las bocinas inteligentes. La mayoría opina que sí. La verdad, yo no me esperaba esta reacción. Entonces, vamos a seguir esperando con ansias la nueva Galaxy Home, que será presentada en la segunda mitad de este año. Bueno, vámonos a la primera noticia, ya que acaba de ser presentado un nuevo dispositivo de Huawei. Ya te había contado de él. Se trata del MyMang 8, que sería el equivalente al Huawei Mate 30 Lite. Sin embargo, no se ha presentado todavía con este nombre, Mate 30 Lite, ya que en China y en esa región asiática se le conoce como MyMang 3. Sin embargo, no parece haber demasiada novedad en el dispositivo, bastante parecido al P30 Lite, por ejemplo. Tiene una pantalla que aprovecha el 89% del frontal con un pequeño recorte tipo gota en la parte superior, resolución Full HD+. El procesador es el Kirin 710, otra vez, no puede ser. Bueno, tú ya sabes que yo estoy ya un poco desesperado, necesito otro procesador por parte de Huawei, ya que hemos visto este mismo Kirin 710 incluso en dispositivos mucho más inferiores en nombre, por lo menos, como el P Smart o el Y9, que si lo comparamos por nombre con un Mate 30 Lite, uno esperaría que este tuviera un procesador más poderoso. Lo que sí tiene más es la RAM, ya que tiene 6 GB de RAM y tiene también 128 GB de almacenamiento con una batería de 3400 mAh. Este dispositivo viene con triple cámara, 24 megapíxeles en la principal, 16 en la ultra amplia y 2 megapíxeles para detección de profundidad. Prácticamente lo mismo que vemos en el P30 Lite. Y la respuesta que todos estamos esperando es: ¿viene con Android o no? La respuesta es sí, viene con Android Pie, aunque por supuesto sobre él la capa de personalización de Huawei, y ya que ha sido presentado en China para toda esa región, evidentemente no viene con ningún servicio de Google. Y ya que han presentado con tanta diferencia de tiempo el Mate 30 Lite, que la fecha donde se espera que presenten los Mate 30 y 30 Pro, empiezan a surgir rumores que sugieren que Huawei podría adelantar la presentación de los Mate 30 y 30 Pro para poder alcanzar el tiempo de prórroga que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a Huawei y a Google para poder mantener relaciones. No sabemos si se hará o no. Participa en la encuesta y dime si crees que Huawei adelantará la presentación de los Mate 30 y 30 Pro. Vámonos a la siguiente noticia. Es bastante breve, ya que Samsung acaba de lanzar de forma oficial una nueva variante de color para su Galaxy S10. En este caso se llama Cardinal Red, que básicamente es el color rojo. Está disponible en Suiza y también llegará este mismo color a la variante S10e. La única limitación de este color es que solamente estará disponible para el modelo de 128 GB y obviamente la región en la que está disponible no sabemos si vaya a salir de Suiza. Y en más noticias de Samsung, se acaba de anunciar que ha reducido la producción de smartphones en China, a diferencia de Huawei, que ayer negó haber frenado su producción de smartphones. En este caso, Samsung acepta que está disminuyendo en China. Y es que según Strategy Analytics, Samsung perdió 1% del mercado en China, entonces se supone que está a la baja, pero también esta misma compañía anuncia que las ventas de Samsung han aumentado en el primer trimestre, así que no se consideró para declarar el 1% de pérdida del mercado. Aumentó en un 40% las ventas, sobre todo debido a las nuevas líneas que está presentando Samsung. Su portavoz chino simplemente dijo: debemos llevar a cabo algún ajuste en cuanto a volumen de producción y del personal. Esto probablemente para evitar algunas pérdidas de ganancias, y como siempre digo, es mucho mejor reaccionar cuando sigues siendo el número uno que cuando ya estás prácticamente por desaparecer. Vámonos a la siguiente noticia, otro capítulo más
de toda esta novela de Huawei contra los Estados Unidos. Al parecer, el presidente de Huawei ha dado una nueva declaración, aunque esto como respuesta a una pregunta que les hicieron en alguna entrevista sobre si Huawei estaría dispuesto o no a firmar algún acuerdo antiespionaje con los Estados Unidos, a lo que el presidente de Huawei respondió: dado que Estados Unidos no está comprando productos de nosotros y podría no comprarnos en el futuro, no sé si existe la oportunidad de firmar tal acuerdo, pero evidentemente mostró una apertura para la firma de este acuerdo como para tranquilizar las cosas en esta relación y que quede claro que Huawei no está espiando de ninguna manera a los Estados Unidos y que si viola ese acuerdo, ahora sí hubiera alguna sanción legal, ya que como sabes también Huawei ha expresado en muchas ocasiones que estas sanciones que le están poniendo prácticamente son ilegales. Pero bueno, esta historia continuará y yo te seguiré contando todo lo que sucede, así que asegúrate de estar suscrito a este canal. En más noticias de Huawei, parecía que el Mate X estaba ya muerto, no teníamos noticias de él, ni fecha de lanzamiento, ni absolutamente nada, pero finalmente ha salido un nuevo video a la luz, grabado por cierto con un P30 Pro, donde están probando la conectividad 5G de este dispositivo, a pesar de que todavía no hay muchas regiones con esta conexión. Sin embargo, se muestra una velocidad totalmente impresionante de descarga y también de subida, así que ahora los rumores simplemente apuntan que este dispositivo será lanzado de manera inicial en China y habrá que esperar para ver si Huawei termina lanzándolo en otros países o no, después de todo este revuelo que ha causado la reacción de los Estados Unidos. Y vámonos a la última noticia. Déjame contarte sobre un nuevo dispositivo de Lenovo muy interesante. Se trata del modelo Z6 Youth Edition. Lo más interesante es su procesador, ya que viene con el Snapdragon 710, un procesador de gama media premium, por así decirlo. Viene con una pantalla de 6.3 pulgadas LCD. También viene en 4 o 6 GB de RAM y 64 o 128 de almacenamiento, con Android Pie y una configuración triple de cámara trasera con sensores de 16, 8 y 5 megapíxeles. Por cierto, tiene un zoom de 2 aumentos de forma óptica, así que aquí se pone todavía más interesante. Además tiene la cámara de selfies de 16 megapíxeles, batería de 4050 mAh con carga rápida de 15 watts, conector USB tipo C, sí viene con jack de audífonos, radio FM, lector de huellas trasero. Parece ser el smartphone perfecto. Su precio ronda los $170, lo cual lo convierte todavía más en el smartphone perfecto, pero su único y gran enorme defecto seguramente no saldrá de China, solamente estará para esa región, y si llega a salir de esa región probablemente el precio se incremente de forma considerable. Pero bueno, por el momento esto ha sido todo por este video. Asegúrate de estar suscrito al canal para mantenerte siempre al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Espero que te haya gustado este video y nos vemos la próxima.